Hola, hola, hola. Ay, 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 qué lindos recuerdos con esa canción. Ahora me va a decir el equipo que todo el mundo conoce al cantante de esta canción. No, 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 no. Es más, voy a tener una apuesta y espero que sean sinceras y sinceros, sobre todo el equipo de la pizarra. Yo me apuesto a que 0 de 6. O sea, nadie, ninguno va a saber de quién se trata. Voy a decirlo, pero espero que sea sincero mi equipo, porque la verdad es que me recuerda tanto a mi época de, no sé, 15 años, 16 puede ser, 17. Eso hace más o menos 2 siglos y medio, ¿no? No, no, hace muy poquito de esto. Y es una música que me atrapa mucho de mis amigos, de irlo a verlo en concierto. Hablamos de, antes era el último de la fila y luego fue Manolo García. Es un tipo que compone genial, me gusta mucho cómo hace esta tipo de música, muy, no sé, mezcla de medio andaluza, catalana y con lindas letras. No, tenía ganas. Será porque estoy lejos de casa y me entró un momento de, ¿cómo se dice eso? Nostalgia, no sé, saudade. Eso no me sale nunca a mí en estos idiomas. Y es que estamos repartidos y esparciados por el mundo. ¿Con qué ganas de hacer un programa de radio sábado? Estamos, como diría yo, un poco atrapados en elecciones. Podría ser el título de este programa. Estamos, pero en medio, ¿no? Miras hacia atrás y elecciones argentinas. Miras hacia adelante y elecciones en Ecuador y en Guatemala. Y también a la vuelta de la esquina está en México. La verdad que el calendario electoral, no sé qué tiene ganas, nos va a volver absolutamente locos y locas más de lo que ya estamos. Pero bueno, si somos así de la pizarra, es momento de campo fértil para hacer un buen programa de radio. Y lo que no prometemos es que el análisis sea muy serio, pero sí riguroso. O sea, nos vamos a reír, sí, bastante, pero lo que también le vamos a asegurar es que vamos a traer cierto, no sé si rigor, pero al menos investigación de fondo para explicar cositas. Me voy a saludar a la banda y espero que me salude con una respuesta muy sincera y honesta. ¿Conocían esta canción, Bahía Luna? Creo que son argentinos pueden ser, que me pareció Sí, de La escuchar Plata, nacieron en La Plata. no los conocía, Alfredo, no los conocía para nada. Tenés razón, venimos, creo que pasaron elecciones el domingo en Argentina, creo, no estoy segura, quizás que no. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Y además tenemos un especial con Crismar Lujano, hicimos un especial aeropuertos. Charlie No García me dice que hables. un amor real es como vivir en aeropuerto, así que vamos a estar hablando de los más chicos, los más curiosos, los más grandes, los más peligrosos, los más lindos, y también tenemos un bonus track de cosas raras que se han encontrado en aeropuertos. Yo desde ya tengo que decir una confesión al aire en el momento terapeuta en el que me encuentro últimamente, es que amo el momento en los aeropuertos. Adoro ese ratito de los aeropuertos. Todo el mundo se emputa en los aeropuertos y a mí me encantan los aeropuertos. O sea, no cuando me vayan a retener o detener y eso no. Me gusta, pero me gustan los aeropuertos. Me gusta. A ver, voy a seguir, voy a seguir. Sofía Montoya, ¿conocías esta canción? No la canción, pero me sonaba el artista. Ah, bueno, uno, vamos por ahora, vamos bien. Te conocía el último de la fila, ¿no? Sí, 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 pero asimismo de hace algunos años atrás. No podemos decir esto porque aquí el equipo joven se nos tira la yugular, ¿eh? Se nos Bueno, lanza la yugular. lo que pasa es que a mí me gustaba la música que escuchaban mis papás. Quería decir eso en realidad. Ah, bueno, ahora me tumbaste, Sofía. O sea, en este momento, Sofía Montoya, después de 3 programas, le damos las gracias por sus participaciones. No, 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 no. No, no, no. Yo iba a decir lo mismo, pero iba a quedar totalmente falso. No podía ser. A ver, sigo. Cris Marlujano, ¿conocías esta música? La música la conocía, pero el cantante, el cantautor, la letra de la canción, no, bueno, es un ritmo, digamos, conocido, pero en resumidas cuentas no, porque mi cédula es un poco más actual. Ya estamos, ya estamos, ya Entonces, estamos. sí, no. Lo Ay, siento, Alfredo. ay, madre mía, de verdad. ¿Tú estás lista para explicar México, Cris Marlujano? No, 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 es que yo creo que tengo un problema de conexión en este mismo momento, que puede ser que... No hay manera. Una interna que venía tranquila, no hay manera. Bueno, vamos a explicar. Piensen que vamos a explicar México muy en serio, además con datos de una encuesta CELAG recién salida del horno y vamos a intentar explicarla, más que explicar la interna de Morena, creo más interesante explicar que al menos hallazgos hemos encontrado en esta investigación que hemos hecho en CELAG. Flavia Fiorio, ¿conocías este grupo musical?
No, no conocía ni el grupo, ni el ritmo, ni el autor, nada, nada. Todo nuevo y tampoco conozco nada de las elecciones que han pasado, las que vendrán. Estoy fingiendo demencia absoluta, así que no conocía es la respuesta. Está bien, muy sincera, es la primera vez que Flavia no conoce una música que ponemos al aire. A ver, Leandro Álvarez, ¿algo de esta música te sonaba o qué? La verdad, Alfredo, justo te estaba escribiendo al chat, no la pude escuchar porque me están tocando el timbre insistentemente, así que problema solucionado en primer lugar. En segundo ¿Quién lugar, era, Lean? ¿Quién era? Que lo que más me importa es saber quién era. ¿sabes qué es lo peor de todo, ¿Era Alfredo? propaganda Era de Bullrich? equivocado. No, era Equivocado. equivocado. Mercado Libre. Nunca, Ah, bueno, publicidad gratis, pero se equivocaron de dirección, era para el otro. Yo lo bueno. hubiera recibido, pero viste, somos honestos. Me traes un diccionario muy especial, ¿no? ¿De qué se trata? Traemos un diccionario, Alfredo, porque vamos a hablar de cómo se le dice a los fachos, fascistas, fachas, como quieran llamarle, en el resto de Latinoamérica, en Argentina. Hay muchísimas excepciones y también vamos a ampliarlo un poquito porque vamos a hablar un poco de cómo se le dice a los que están muy en contra de los gobiernos populares, que a veces incluye fachos y se amplía un poquito. Bueno, eso va a estar buenísimo y además vamos a tener un especial de elecciones Guatemala. También hay mañana elecciones en Guatemala y nos lo va a contar también. Le sigo saludando. A ver, que no sé si llegó a escuchar algo de música porque también entró in extremis. Gaby Montaño, ¿escuchaste algo de música? ¿Te suena esa música o nada de nada? Sí, escuché un poquito y no la conocía y creo que no tiene que ver con el tema generacional ni siquiera. Tiene Ay, que menos ver con mal. ignorancia pura. Menos mal que aquí me echa alguien. Es verdad, es que no se trata. Siempre sacan el tema generacional esta gente, ¿no? ¿Tú cómo estás? Estás vivita y coleando en Quito, ya eso es suficiente, ¿no? Bueno, sí, con una semana ajetreada para todos y todas, creo, en varias partes de la región, no solamente el tema electoral, Alfredo, creo que hay otros temas también de la política que van más allá de solamente lo electoral, que penetran la vida de la gente. Así que, bueno, tendremos esa vueltita al mundo bien movidita. Eh, no electorera solamente, y la diversión de también poder, no sé si el especial que preparó Lean está hecho para que sepamos cómo insultar. Ojalá que no. No, para nada. No, para nada, para Solo para nada, ser para nada. creativos. Lo vamos a escuchar dentro de un ratito. Bueno, ya tienen todo preparado, el menú está servido, así que arrancamos en la pizarra. ¿Cómo es eso de que existen eclipses solares, eclipses lunares? Yo no estoy muy al tanto de todo esto, pero puede haber eclipses electorales. ¿Sería posible jugar con la figura de que si no hubiera elección mañana en Ecuador, y seguramente estaríamos un poquito más pendientes, al menos a la gente que siempre solemos mirar a qué ocurre en nuestra maravillosa América Latina? ¿Qué está a punto de ocurrir en Guatemala? Estoy convencido que incluso a los no expertos en Guatemala estarían diciendo, ¿qué pasa en Guatemala? Pasa esto de los eclipses electorales, pero creo que hemos venido, de alguna manera, nosotros acá, nosotras en la pizarra, contando qué se viene y mañana es el día, mañana es la segunda vuelta, o sea, mañana es la segunda vuelta de Guate con la primera vuelta de Ecuador y la semana anterior pues fue la primera vuelta a Argentina. Eso, no hay nadie que lo entienda, nosotros casi tampoco. Pero de Guatemala, Lean, te pido porfa que al menos recuerdes inclusive que hubo sorpresa, recuerde que hay dos personas bastante contrastadas y diferenciadas, así que todo tuyo. Hubo sorpresas, como bien vos decías, Alfredo, en la primera vuelta en Guatemala. El candidato Bernardo Arévalo fue la gran sorpresa y ahora también es el gran favorito, al parecer. De esta forma cerraba su campaña hacia el balotaje. Cuando un pueblo exige dignidad, nada puede detenerlo. El pueblo de Guatemala recuperará su esperanza y su dignidad. ¡Que viva el pueblo de Guatemala! ¡Que viva Semilla!
El 14 de enero va a asumir el nuevo presidente o presidenta de Guatemala. La primera vuelta de las elecciones generales se celebró el 25 de junio con, atención, Alfredo, un 40% de abstención. El voto nulo fue el gran ganador, la opción más elegida, 17,4%. Primero salió la candidata, la eterna candidata, entre comillas, de UNE, Sandra Torres, esposa del recientemente fallecido Álvaro Colom, que había sido presidente, primera dama ella también, Es fue la la opción más votada. candidata del establecimiento, ¿no? Es la candidata que de alguna manera garantizaría que La continuidad. En Guatemala sea más o menos una suerte de Lampedusa, ¿no? Que todo cambie para que nada cambie, casi, ¿no? Exactamente, pero fue la candidata más votada con un muy poco porcentaje, 15,86%. Segundo salió Bernardo Arévalo, hijo del eh, primer presidente democrático de Guatemala, con un 11,78%. Se coló en el balotaje, liderando el movimiento Semilla. Y una encuesta reciente, elaborada por Sid Gallup, muestra a Arévalo como el gran favorito con más del 50%, superando a los 32, al 32% de que optaría por Sandra Torres. Te cuento, Alfredo, que la previa al balotaje fue un poco turbulenta por acciones que llevó adelante la Fiscalía guatemalteca, lo veníamos describiendo en anteriores programas, con un rol muy, pero muy protagónico, sobre todo contra el Movimiento Sevilla y contra el partido de Bernardo Arévalo, que hizo de alguna forma tambalear la participación de Arévalo en el balotaje, tras denunciar supuestas irregularidades en su conformación en el año 2017. Esta intromisión de la Fiscalía incluso fue señalada por Estados Unidos y por el propio secretario general de la OEA, Este Luis siempre es Almagro. el abrazo del oso. Cuidadín, que cuando Almagro Cuidadito. participa para defender la democracia, viene el golpe a la democracia. Tiene una habilidad, ¿no? Dice, voy a defender la democracia, te abrazo y después te asfixio, te ahogo y acaba, evidentemente, violando cualquier tipo de garantía democrática. Así es, Alfredo, te cuento que Almagro visitó el país recientemente para verificar que el desarrollo del proceso electoral y la campaña se desarrollen de forma dentro de los cauces democráticos. En una gira también, en el país, se reunió con la fiscal general de Guatemala, Porras, y también con el mismo presidente, Alejandro Giammattei, quien es señalado por muchos y muchas de ser el armador detrás, ¿no?, de toda esta persecución contra Bernardo Arévalo, aunque se habla también de un sujeto más amplio, que es la famosa élite política económica dominante en en Guatemala, que se le está yendo un poquito de las manos a Estados Unidos. Es Algunos difícil, datos. perdona, Lean, es difícil a veces saber cuál es el país de Guatemala que le resulta más relevante para la política exterior de Estados Unidos. ¿No? En América del Sur uno podría caer en la tentación de decir que ha sido Colombia históricamente. Sí. No, entre otros, no es el único, porque tienen la habilidad de querer estar participando en todas. Pero Guatemala, me atrevo a decir que si uno tuviera que radiografiar y caracterizar Centroamérica, ha sido su preferido y ha hecho las mayores atrocidades habidas y por haber. Por lo tanto, lo que hay en juego mañana es mucho. Yo, a partir de ahora, sí que en Guatemala creo que las encuestas han dicho cualquier cosa, es decir, hay números que van y vienen. Mañana veremos, mañana estaremos atentos y atentos, y seguramente la semana que viene intentaremos explicar lo que ojalá no se produzca ningún tipo de violencia a la noche, situación inestable, porque esto sería para mí lo más duro, sobre todo para la gente de a pie. Para terminar, Lean, algún dato así que tú creas que es necesario considerar y tener en cuenta para el resultado de mañana, para saber interpretar lo que vaya a pasar. Interpretar, Alfredo, que Guatemala es uno de los países con mayores niveles de exclusión, desigualdad y pobreza, uno de los países con mayor mortalidad de 0 a 5 años, y las cifras de pobreza durante la pandemia llegaron al 60%. Son datos de un país que no termina de salir de la miseria, de las dificultades, de las complejidades, y ojalá, al menos desde afuera y con poco conocimiento y probablemente cayendo en algunos lugares comunes y cierta superficialidad, pareciera que Semilla, Arévalo, ha presentado una alternativa a esto, aunque ya hemos visto que los poderes fácticos han querido jugar y de qué manera, cosa que está pasando en todas las partes de América Latina, y además cada vez más descaradamente. Ya dejaron de no ser descarados, desde no matar a un candidato hasta participar en un
juego como este tipo. Veremos qué pasa. Seremos más inteligentes probablemente en el lunes. Queda, antes de llegar a la tanda, y lo quiero decir porque además lo hemos hablado con Gaby muchas veces, tenemos pendiente un especial Bolivia, sí o sí, porque no podemos dejar de explicar Bolivia con la que está cayendo en Bolivia. Seguramente mucha de la gente que nos escucha en Radio 10, en la Argentina, en Radio Pichincha en el Ecuador, en Patria Nueva en Bolivia, en Sin Antena en Paraguay, en Canal Red en España o en México a través de Radio Sonora o Altavoz Radio, dirán, ¿y esta gente por qué no hablan de Bolivia? Es porque es difícil hablar de Bolivia. Es difícil hablar de Bolivia porque sí está habiendo una tensión, una disputa, un pulso, puertas adentro del bloque más hegemónico que es el MAS, ¿no? El que tiene el Ejecutivo, que tiene una figura como el presidente Luis Arce y que tiene un líder como es Evo Morales. Han habido, y esto ya es un hecho, han habido votaciones diferenciadas ya a nivel de Congreso. Ya solo hace falta mirar el Twitter del ministro de Justicia, el de Evo Morales, para darse cuenta que aquí está pasando algo. Es decir, esto no podemos esconder, no podemos ignorar que hay un conflicto político serio. A mí me gustaría tomarme el tiempo, no en esta coyuntura, pero sí quería decirlo porque no me sentía honesto intelectualmente y sobre todo políticamente. Y no sé si Gaby quieres al menos añadir algo de esto, teniendo la promesa nuestra con nuestros y nuestras oyentes de que sí o sí nos toca hacerlo más pronto que tarde. Sí, Alfredo, definitivamente tenemos ese pendiente, pero obviamente entenderán quienes nos escuchan que si un ministro de Justicia de un gobierno del Movimiento al Socialismo anuncia un proceso penal contra el dirigente histórico del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, pues bueno, es complejo abordarlo. Lo que sí creo yo es que es muy difícil que para hablar de la política en Bolivia pueda pensarse lejos de la construcción de un Evo Morales durante tantos años. O sea que abordaremos el especial tratando de mostrar todas las aristas, pero también haciendo un ejercicio que la izquierda en Bolivia probablemente ha dejado, que es seguir contrastando con la derecha. Porque si no, no tiene mucho sentido. Si el contraste solo se produce en pequeñas cosas a la interna de la izquierda, pues bueno, la política se vacía un poco de su sentido, ¿no? De hecho, suele haber una correlación de que cuando pareciera o se presume que no hay un enemigo externo tan visible o tan fuerte, las internas se recrudecen. La promesa está hecha y lo decimos con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, sobre todo por parte de Gaby y por parte de quien le habla, porque además tenemos un vínculo con un país que no es cualquiera. Así que no podemos tampoco disimular que nos resulta difícil hablar de un tema difícil, pero vamos a hacerlo más pronto que tarde. Ahora, en nada, viene más Ecuador, viene más Argentina, viene México y la vuelta al mundo. Seguimos en la pizarra. Y nos vamos al Ecuador. A ver, ¿cómo hablamos del Ecuador estando en veda electoral? O sea, ¿cómo hacemos que Sofía no explique alguito del Ecuador, Gaby Montaño que está allá y yo estoy o no estoy? No lo voy a decir, no lo voy a decir, no voy a decir si estoy... Yo lo único que voy a decir es que tengo un pie en Ecuador y un pie en México y estoy siendo verdaderamente sincero. Ahora mismo tengo un pie en cada sitio. Ustedes no entenderán por qué yo digo esto, pero es verdad, tengo un pie y un pie. Así que no podemos hablar casi nada por ser cumplidores de la veda electoral o de lo que no se puede hablar de nada, como dije en la introducción, en la editorial. No le puedo preguntar a Sofía quién va a votar, porque es lo que me apetece decir, Sofía, quién vas a votar. No, me dan ganas de preguntarle, Gaby, ¿y has convencido a alguien que vaya a votar? Esto que vas en el taxi y le das la grande al que quiere, no al taxista que no te gusta lo que te dijo y vas a votar. Pero bueno, al menos unas pinceladas muy rapidito. Vamos a interpretar evidentemente los resultados. Guerra de encuestas ya existen, no vamos a decir números, pero existe una guerra de encuestas que he visto cualquier cosa es cualquier cosa. Incluso algunas ya se confunden hasta en los nombres de los candidatos y candidatas. O sea, cualquier cosa es cualquier cosa. Sugerencias que no se la crean todas. Cuidado. Y no sé, Sofía, ¿qué podríamos decir con este cuidado de que estamos en tierras así como movidizas, ¿no? Bueno, estamos en silencio electoral, pero como dicen por ahí, habrán señales. Y como
Pues lo que tenemos que hablar, creo yo, y por donde se podría empezar para hablar del Ecuador en estas elecciones, es que estamos llegando a estas elecciones con pobreza y pobreza extrema incrementada. A junio del 2023, 27%. Y 10.8% la pobreza extrema. Así es que ese es el país que está llegando a las elecciones de este 20 de agosto, estas elecciones anticipadas, que son históricas porque además se ha aplicado por primera vez la figura de la muerte cruzada como mecanismo de resolución de conflictos políticos en el marco de la democracia. Hace una semana, cuando estábamos comentando el asesinato del candidato Villavicencio, decíamos, parece que tuvimos un desequilibrio mental colectivo. Me parecía a mí voces extremistas pidiendo una intervención militar, entre otros delirios raros que asomaban por ahí. Pero sí son unas elecciones fuertes, atípicas, unas elecciones donde la violencia también condiciona mucho el voto, eso que tú estabas mencionando al iniciar el programa y que la semana anterior decíamos no sabemos cuáles van a ser las consecuencias ni cómo se puede analizar, pero sí es necesario, creo, preguntarnos si el miedo y el terror están siendo utilizados como herramientas para llenarle el camino a algún salvador, alguien que parezca o aparezca como una solución inmediata, ¿no? Que podría tener intereses que no están alineados con el bienestar de todos. Y ya que rige el silencio electoral, esta veda electoral, lo que sí quisiera que nos preguntemos, quienes vivimos en Ecuador, es qué tipo de país queremos y si el candidato o candidata que elijo se parece un poquito a mí, a mis necesidades, a los retos que enfrento en la vida, si es representante del país que anhelo para vivir en paz o un territorio en constante guerra. Creo que eso es lo principal y lo único que podemos decir el día de hoy, ¿no? Es nuestra responsabilidad como ciudadanos ser críticos. Es una buena pregunta de cuando el día de reflexión, al menos hacer preguntas para hacer esta reflexión. Gaby, tú que estás allá, igual con este cuidado, ¿qué podrías un poco decir, analizar? Bueno, no hay que olvidarse, Alfredo, que la elección del día de mañana aquí en Ecuador va a regir por un plazo mucho más corto que el que tendría cualquier mandatario o mandataria electo. Es solamente 1 año y medio, es completar el mandato. Y esto implica otras cosas en concreto, es decir, cuando entre en funciones, probablemente esa persona va a tener ya definido un presupuesto para el año 2024, que será 2/3 de su mandato. Tendrá un margen más limitado que el que tenga cualquier otro presidente o presidenta electa en la región o en el mundo para poder adecuar su presupuesto a las necesidades que vea preeminentes. Es clarísimo que en la población hay algunas áreas de la vida que se han vuelto una urgencia a ser resueltas, ¿no? Se ha hablado mucho de la seguridad en ese ámbito, se ha hablado mucho del empleo en ese ámbito, pero hay otros temitas que surgen cuando uno escarba un poquito más, que son, por ejemplo, la salud y la educación, ¿no? En el que no necesariamente en todo ese tiempo de campaña que escuchamos, uno escuchaba propuestas en relación a esos ámbitos, ¿no? Que además dices algo que es interesante porque efectivamente la inseguridad, la violencia es una variable cotidiana y no puede ser ignorada ni siquiera por las propuestas progresistas de izquierda del campo nacional popular, pero no son las únicas. Además, más en situaciones críticas, con los datos que hablaba Sofía, con los ejes de la sanidad y de la educación, el problema de la sanidad, recuerden las imágenes del COVID, no se me pueden sacar de la cabeza, es en Guayaquil, en otras partes de Ecuador, es muy duro, entiendo que lo tienes en tu mente. No, hay algo, Gaby, que lo hemos hablado esta semana, lo importante es también que cuidado que la gente vaya a votar también, ¿no? Y dejen de, digo porque es otro efecto que a veces puede provocar los climas de violencia, terror, como decía Sofía, ¿no? Hay algunos elementitos que a mí me hacen pensar en que podría haber ahí alguna diferencia con lo que haya sucedido en elecciones previas, generales, con las que podríamos comparar. En términos de participación, Alfredo, ojalá la mayoría de los ecuatorianos y las ecuatorianas acudan a votar, a tomar una decisión, venciendo el miedo también. O sea, como decía Sofía, que el miedo no sea esa herramienta absoluta que le limita a la gente, sobre todo a aquella gente que no tiene
la obligatoriedad de votar. En Ecuador, las personas mayores de 60 años y otros sectores de la población no tienen la obligatoriedad de votar, ¿no? Entonces, ojalá persistan en su decisión de ejercer la democracia como salida y como mecanismo a vencer el miedo, también como herramienta para vencer el miedo. Es importante. Recordamos, y ya para ir terminando, le voy a dar la palabra un segundo a Sofía también, pero recordamos que mañana las candidatas es Luisa González del correísmo, hay otros candidatos como es Jan Topic, ¿no? Está el propio Noboa, Otto Soners-Hosner, que bien me ha salido ahora, lo llevo ensayando toda la mañana no hoy. te salió bien, pero no te No, salió no me bien. salió. Abraham Sonnenholzner. ¿Cómo es? A ver, es que Sonnenholzner. Pero ya quedamos que Sonnenholzner. Sweet and Coffee. Ah, era Sweet and Coffee, es verdad. No sé por qué carajo no dije Sweet and Coffee, listo. O sea, hay un montón más de otros candidatos y candidatas, así que mañana, bueno, tendremos los resultados. Ojalá esté todo tranquilo, ojalá no se tenga que hablar de ni fraude electoral, ojalá el conteo electoral sí. sea correctamente y no haya manipulación de que pongan algunos territorios antes que otros, como suele ser habitual. O muchos ojalás tengo yo al menos encima de la mesa, pues un país que quiero muchísimo y que ojalá. Para cerrar, Sofía, ¿qué dirías? Bueno, sabes que yo tengo ansiedad y yo creo que es el sentimiento de los ecuatorianos y ecuatorianas en este momento frente a lo que puede ocurrir el día de mañana, domingo. Y sí, que pensemos en el país que queremos, ¿no? En el país que hayan esos derechos. Yo creo que estas disputas, y es verdad, no se dio tiempo para que se hable de las luchas feministas, de la lucha por los derechos de la naturaleza, luchas LGBTI, es decir, muchos temas se han quedado fuera en esta oportunidad. Y espero que esos temas los retome en algún momento la izquierda, porque en esta oportunidad tenemos 7 candidatos de derecha, bueno, 6 y medio, porque el uno se pinta medio progresista, pero tiene ahí algunos tintes también del otro lado, así es que, no sé, hay que pensar en qué modelo de país se quiere para el Ecuador, y ese es, si es que nos están escuchando, esa es la reflexión que les invito a hacer a quienes estamos en este país, que hoy por hoy está muy violento. El jueves en el cierre de campaña hubo un tiroteo cerca de un cierre de campaña. No. Y Es que te escucho, Sofía, y es como que me pone bronca en el sentido de que no puede haber una elección con tanta violencia. O sea, no puede haber. O sea, suspendemos las encuestas. Pero eso no es todo, porque inicialmente se dijo que era en el cierre de campaña de un candidato, pero las autoridades dicen, no tenía que ver con el cierre de candidata, es como la normalidad de esa zona donde hicieron el cierre de campaña. Entonces, cosas absurdas que estamos enfrentando. Yo, para terminar, recordamos que mañana se gana en primera vuelta si supera el 40%, con diferencia de 10, o supera el 50% con la diferencia que sea. Lo digo para si no, habría una segunda vuelta, y si no recuerdo mal, la segunda vuelta sería una semana antes de la primera vuelta en Argentina. Parece un trabalenguas, ¿no? Pues no, es sobre el 15 de octubre, creo que si no recuerdo mal, coinciden ahí otra vez, se ponen una semana picante. Así que esperemos, veremos mañana y la semana próxima. En diciembre. Exacto, el posicionamiento es en diciembre, así que mañana veremos los resultados y lo que sí le prometemos es que el sábado vamos a hablar en serio mucho más del Ecuador. Ay, qué difícil es hablar en veda electoral de un país que uno quiere hablar tantas cosas. Seguimos en la pizarra. Y ahora, de Ecuador a México. Yo dije que tenía un pie en Ecuador y otro pie en México. Yo no sé, Crismar Lujano, yo creo, desde por la mañana, ella ha dicho que se ha levantado a las 3 de la mañana para intentar estudiar el tema de las encuestas. No, me ha dicho bien Alfredo, llevo estudiando 7 horas seguidas, he tomado 10 cafés, no he entendido nada. Se ha consultado a los mejores cientistas sociales del universo y tampoco entienden nada. ¿Cómo le explicamos nosotros a la gente que nos escucha que verdaderamente podamos de alguna manera, no sé, Cris, ¿qué podemos decir? ¿Tú eres capaz de decir algo del procedimiento, alguito? Alfredo, yo la semana pasada yo pensaba que lo tenía todo entendido, clarito, pero como es de costumbre, bueno, a medida que se acercan las fechas definitorias, decisivas de estos procesos, el ambiente se empieza a caldear y empiezan a pasar cosas, ¿no? Ya esta semana, bueno, Morena, en el proceso interno que tiene para elegir a su próximo candidato o candidata, pues se reunió a puerta cerrada con los representantes de las 6 corcholatas, es decir, de los 6 candidatos, ¿no? Para hacer la selección de las 4 casas encuestadoras que van a estar encargadas de
estas encuestas espejos que va a realizar Morena. Los detalles del proceso, de cómo se va a definir esta encuesta, lo que se va a preguntar, pues ha estado en el centro de las negociaciones en las últimas semanas, pero aún todavía no hay cuestiones concretadas, ¿no? Ya Mario Delgado, el dirigente de Morena, pues dijo que este jueves se hizo la selección de estas 4 empresas y que durante los siguientes días se iba a verificar que estas encuestadoras no estuvieran señaladas por alguna irregularidad que pudiera incumplir, ¿no?, a cabalidad con lo que se ha acordado en el reglamento, y de momento no se ha revelado públicamente cuáles van a ser. De hecho, se dice que las empresas seleccionadas solamente se van a dar a conocer el 6 de septiembre, que es cuando se tenga el resultado final, ¿no?, el nombre del aspirante ganador. Para devolvernos un poquito como en el calendario electoral, se espera que del 28 al 3 de septiembre se haga el levantamiento de las encuestas y ya el 6 de septiembre se conozca el resultado de quién será el abanderado o abanderada de Morena directamente. Así que bueno, están los ánimos caldeados a lo interno y para quienes siguen la política mexicana, bueno, ya López Obrador ha dicho muy tajantemente que no hay dedazo, lo ha afirmado en varias oportunidades. Esta semana no fue distinto en el sentido de que, bueno, hay reclamos de parte de algunos candidatos, más específicamente Marcelo Ebrard, ¿no?, el ex canciller mexicano, acusaciones o, bueno, reclamos de los que se ha hecho eco algún otro candidato, Ricardo Monreal, sobre supuestos usos de recursos públicos para campañas de otras corcholatas, Claudia Sheinbaum en este caso, y una práctica que se le llama acarreo y que lo van a leer mucho durante, bueno, elecciones, en las épocas de elecciones. Así que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México ha salido al ruedo también a responder un poco esto, diciendo que todos hacen falta en el proyecto y que lo más importante es el proyecto de transformación. Así que también se han enviado cartas, ¿no?, a la militancia donde se pide que, bueno, a los aspirantes que respeten el proceso y que apelarán a la unidad del movimiento. Así De que hecho, básicamente es lo que está pasando, Alfredo. pero imagínate, le digo a Crismar, pero se lo digo a todas y todos, es una encuesta de 3.000 personas y es presencial, o sea, van a la vivienda, eso es lo que va a definirse, ¿no? Entran a campo entre el 28 a 30 de agosto y terminarán, como decía Cris, el 6 de septiembre se verán los resultados. Fíjense, lo importante es que saber el diseño de la muestra. Porque si un candidato sabe a qué personas se van a entrevistar, pueden ir a hacer campaña previamente. ¿O qué? O sea, fíjense, entonces van a esconder el diseño de la muestra, digo, las casitas a las que van a tocar, toc, toc, vengo a entrevistar para la entrevista, esto para lo de Morena. Claro, lo que se está discutiendo es cuándo saben los encuestadores las casas a las que tienen que tocar las puertas para evitar que los candidatos y candidatas puedan acudir previamente con sus equipos para intentar convencer a la gente encuestada. ¿Se entiende? O sea, ¿se entiende toda esta explicación? Pero ahora viene lo siguiente. Se imagina que está usted en su casa, a ver, Cris, que Cris vive en Ciudad de México. Llegan, tocan la puerta y le venimos, usted ha sido seleccionada a la vivienda para la encuesta para elegir la candidatura de Morena. Pero Cris no ve a una persona, como sería normal en una encuesta, con un papelito para preguntarle, porque llega con una urna además a cuesta. Entonces ya Cris se asusta, ¿no? Ve la persona con la urna atrás, con una boleta, pero lo peor es que no solo llega esta persona, sino llega un representante del resto de los candidatos. No sé si me estoy explicando. Es decir, llega el encuestador y llega el representante de cada uno de las corcholatas, de los 7 u 8 que hay. Es decir, te llegan, Cris, por si acaso ten cuidado a partir del 30 de agosto, que te llegan 8 personas a tu casa, todos con unas urnas y allí, y Cris diciendo, cierra la puerta diciendo, ¿esto qué es? No, lo estoy diciendo de broma, pero esto es exactamente como está el procedimiento y lo que puede generar es un efecto de tasa de no respuesta muy alta, porque va a provocar una suerte de invasión en la casa. Si Crismar está viendo una película o una serie o está haciendo una investigación de esas que hacéis tan serias ustedes que a mí me dan miedo y llegan 10 personas a entrevistarle, cuidado que puede pasar cualquier cosa. Lo quiero decir esto porque el debate que está viendo, además técnico, el margen de error de las encuestas, ¿cuál es? No se sabe a día de hoy. ¿Cuál es el nivel de tasa de indecisos que se aceptaría? No lo sabemos. ¿Cuál es el nivel de la tasa de no respuesta y rechazo de las encuestas? No lo sabemos. Claro, ahora esta encuesta tiene mucha más importancia porque en el 2018 era AMLO, era el ganador y listo.
Ahora hay mucha más variedad. Y además de Morena, es el partido que todo apunta a que sea por lo menos favorito de cara a las presidenciales del 24. La encuesta ya dejó de ser algo técnico para ser algo estrictamente político. Es el debate de cada detalle técnico. Yo nunca había visto tanto debate en las encuestas con carácter político. Esto que decía Chris, claro, empiezan las pataletas, ¿no? Se entiende pataleta de uno y de otro, ¿no? AMLO ha estado brillante, ¿no, Chris? Ayer en las mañaneras, ¿qué dijo el AMLO, no? Sí, AMLO ha sido, bueno, como muy tajante y ha dicho que Ebrard está en su derecho en efecto, pero que defendió bueno, que no se ha intervenido y que ha dicho literalmente, como lo ha repetido en varias oportunidades, no hay dedazo. Esto se va a definir de la forma que se estableció en un principio y se tienen que respetar las reglas del juego. O sea, es que ¿no? ¿Se imaginan ustedes cuando se pelean los niños y el papá, la mamá o el abuelo o la abuela le dicen, chicos, chicas, además dijo literal, se están portando bien, o sea, como un poco el típico abuelo, buena gente, que están portándose bien, sé que están peleándose, pero tengo que decir que están portando bien. El quilombo está abierto, hay muchos escenarios posibles, de hecho se especula también las posibilidades de que todo se vaya al carajo, ojalá que no, no lo sabremos, vamos a ver qué ocurre. Lo que sí podemos decir, y creo que es interesante, en este marco, CELAC ha hecho una encuesta, no tiene nada que ver con la encuesta de Morena, ¿eh? Digo adelanto, para que no vengan a buscarnos ni a la Gaby, ni a la Bahía, ni a mí, ni a nadie. No, 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 no. Hemos hecho una encuesta para entender qué está pasando. Y algunos hallazgos que son importantes, más allá de la intención de voto. La intención de voto, nuestra encuesta le da 8 puntos a favor de Claudia Sheinbaum en relación a Marcelo Ebrard. Después quedan lejísimos Adán López, Monreal y el resto. Claro, 8 puntos es significativo. El tema es que hay en nuestros números 25% aprox de indecisos. Es decir, puede pasar cualquier cosa, sí. La favorita es Claudia, efectivamente. Todas las encuestas le están dando un resultado muy alto, algunas demasiado alta para nuestros números, 15, 20 puntos. Marcelo Ebrard salió, ¿no? Hace 2 días, ¿no? Con una encuesta de casi empate técnico. A nosotros nos sale 8 puntos a favor de Claudia Sheinbaum. También nos sale que Morena es el partido preferido en México, sin lugar a dudas, en intención de voto y en identidad partidaria. Fíjate, Gaby, te acordarás de los datos de Bolivia, donde, por ejemplo, la gente decía, voy a votar al MAS en un 50 o un 40, pero soy masista en un 20 y tantos. Bueno, en México pasa que hay un 45% de intención de voto de Morena, pero también una identidad partidaria de más del 40% de Morena. O sea, Morena logró instalarse como identidad política. No sé cómo lo ves esto, Gaby. Así es muy fuerte eso y no es fácil de lograr, Alfredo. No siempre quien vota por un partido o por un candidato se carga la bandera del partido y del candidato a la espalda y se siente parte de. Eso es una diferencia cualitativa importante para México, pero además la otra cosa es que el pensamiento es mayoritariamente progresista en México en casi todas las variables que CELAC ha consultado. ¿A qué me refiero? Es decir, si les consultamos si debería cobrársele más a los ricos para poder sostener programas sociales, etcétera, etcétera, la gente dice que sí. La gente dice que la banca tiene que pagar más que otros. Es decir, hay una mayoría de población que alimenta ideas progresistas, que defiende ideas progresistas de izquierda o como querramos llamarlo. Es sumamente importante lo que dice Gaby, porque más allá de las intenciones de voto, lo que te encuentras es que el perfil ideológico de la sociedad mexicana está muy a la izquierda, en gran medida por la pedagogía política que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, también porque hay una revolución histórica en México, no es un país que viene de las ideas de izquierdas de manera novedosa, pero es importante porque hay una cantidad de preguntas. ¿El Estado debe participar en el transporte? Sí. ¿No? ¿Debe haber políticas sociales más allá de que exista este mantra de que provoca gente floja? No, políticas sociales. Es decir, preguntas por donde pregunta. Y bueno, cuidado, la imagen de Andrés Manuel López Obrador, según nuestros datos, 61% de imagen positiva. La valoración de como más o menos Lazo. O sea, está Lazo con 3 puntos de imagen positiva, los 3 amigos banqueros, y después está más o menos... puedo hablar de Lazo, bueno, se presenta a las elecciones, ¿no? Eso está permitido, ¿no, Sofía? Sí, sí, puedes hablar y porque a nadie le importa ya. Pero además una cosa que yo creo que hay que resaltar, Alfredo, es que probablemente eso también muestra la fase
del proceso de transformación en la que está Morena, de su estado y de su sociedad. Es decir, está en una fase ascendente, en una fase de mucha fuerza ideológica. Por lo tanto, las próximas elecciones no solamente tienen que ver con a quién elegimos, sino la fortaleza que la población le entregue a los gobernantes también va a ser la fortaleza que van a tener para seguir transformando cosas de fondo en su estado y en su sociedad. De hecho, hay una pregunta ¿Qué pasa sí, con la dime. oposición? De hecho, la oposición está haciendo la suya, es todavía más complicada que explicar la de Morena, la interna. Probablemente la favorita en este caso es Xochitl Gálvez, la flor. Además, ya me han dicho que náhuatl significa flor, entonces le voy a llamar Flor Gálvez. Si me lo permiten las y los oyentes. Pero ella, de hecho, es buena la pregunta de Sofía porque la hemos medido en imagen positiva y negativa, está bastante empatada, pero es cierto, y no podemos mentir, que tiene mucho desconocimiento. Dicho de otro modo, tiene todavía un campo para seguir creciendo en imagen positiva. También es interesante, y esto no lo hemos mostrado en la encuesta, pero lo podemos compartir, y es que el perfil ideológico de la gente que ve con buenos ojos a Flor Gálvez, a Xochitl Gálvez, coincide mucho con los que nos votaron en el 18, y digo nos porque yo me siento más morenista que cualquier otra persona, y los que votarían a Morena en el año 2024. Es decir, la derecha ha elegido a alguien que representa ideológicamente cosas parecidas a las de Morena. Es interesante esto. Es como que no pueden discutir por fuera del campo ideológico hegemónico. Y esto es muy interesante, es la victoria del proceso. Y yo me quedo con algo. Es cierto que se va a ir Andrés Manuel López Obrador, me voy a retirar, me voy a ir a escribir libros y todo eso, pero cuidado que hay una generación nueva, y pongo un ejemplo que es Citlali Hernández. O sea, quien no la conozca, googleanla, escúchenla. Una persona que, no sé, estuve estos días con ella, me reía porque digo, no me digas la edad, Citlali, no me digas la edad. O sea, no me la digas, por favor. No sé, pero no debe estar, no habrá llegado ni a los 35, ni mucho menos. Y es un cuadro político, y como estos han ido construyéndose y generándose muchos. Yo creo que es interesante seguir de cerca a México. El resultado que damos es un resultado orientativo. Veremos qué pasa el 6 de septiembre. Y bueno, la semana próxima a ver si es capaz Crismar de saber las novedades de qué ha ocurrido con las encuestas, porque es sumamente complicado. Hasta acá llegamos, México lindo, y ahora prepárense que vienen curvas argentinas. Seguimos en la pizarra. Y llevamos ya, como es, un recorrido electoral. Ha sido Guatemala, hemos pasado por Ecuador de puntillas, ahí como buenamente hemos podido, y ahora un poquito de México, que no son elecciones, pero casi lo son porque se definen las internas. Argentina. Yo sé que el domingo pasado yo me levanté muy temprano, me levanté muy tempranito y me fui a votar. No llegué tan pronto a votar porque me dijeron que si llego muy pronto me iba a quedar en la mesa. Entonces no quería quedarme en la mesa, la verdad. Tenía bastante trabajo en el día y dije, no, hasta ahí no. Pero llegué primerito, de los primeritos. Voté bien, estaba ahí con lo de ¿cómo se llama esto? La maquinita esta electrónica. Fue un quilombo para mucha gente. Yo no voy a entrar en esto ahora, esto sería perder el tiempo en términos analíticos, pero ahora sí tenemos resultados. El tablero en las PASO se ha definido. Yo creo que para hacer así más o menos pinceladas de qué es la lectura, voy a hacer titulares, le paso también la palabra ahora a Bahía. Lo había escrito esta semana, para mí ganó el Fondo Monetario Internacional, ganó el Poder Judicial, ganó Milei, ganó Axel Kicillof, ganó Juan Grabois, perdió Unión por la Patria, perdió Sergio Massa, perdió Juntos por el Cambio, perdió mucho más Larreta, pero también perdió Patricia Bullrich. El espacio nacional popular, cuando no está Cristina Fernández de Kirchner, suele perder. La boleta, resultados siempre más pírricos y lo pueden mirar en estudios electorales. Perdió un poco la democracia porque se quedaron mucha gente sin votar, que no quiso ir a votar. Fue histórico el resultado de participación. Nunca había habido una participación tan baja desde que existen las PASO. Podríamos seguir de hablar de ganadores y perdedores. Yo creo que perdió la gente al día después porque hubo una devaluación y también hubo un golpe cambiario acelerado, una devaluación oficial y un golpe cambiario acelerado. Y
Para mí el fenómeno Milei nosotros venimos explicándolo mucho aquí en la pizarra y lo hemos explicado mucho en CELAC. De hecho, nosotros invitamos a que consulten la encuesta que publicamos en mayo de este año y la de noviembre del año anterior. No para decir acertamos, que me parece una pelotudez a la hora de cómo interpretar una encuesta. Queremos, o sea, esto, la verdad que me parece que cuando el atajo es acertamos, y además no se puede acertar 3 meses antes de una encuesta. Es imposible que acierte, porque pasan cosas. Lo que sí hace una encuesta seria es caracterizar que hay un fenómeno político electoral presente en la sociedad. Eso es lo que hace una encuesta seria. No digo que sea la única, seguramente hay otras. Porque si sale 29, 30, 32, pasan cosas. No es eso el interés. El interés que, y vamos a dar algún dato que no publiqué nunca en CELAC, y es que, por ejemplo, en noviembre del año pasado, cuando le preguntábamos a la gente si Milei era autoritario o lo que hacía era decir las cosas como hay que decirlas, ya tenía un 38-39% de la sociedad argentina que no le veía autoritario. Cuando le preguntábamos si estaba de acuerdo con las ideas de Milei o era un loco, había un 35% de la sociedad argentina que estaba diciendo no tiene nada de loco, estoy de acuerdo con sus ideas. Sus ideas son la dolarización, la libertad y la anticasta. Eso es un triángulo ideológico. ¿Te gusta o no te gusta? La dolarización, la anticasta y la libertad son un triángulo ideológico. Lo he dicho esta semana en entrevistas, creo que de Milei hay una buena parte de la sociedad que no comparte sus valores y una buena parte de la clase política y de la clase mediática que no comparte lo que dice, pero hay un problema de esta parte, sobre todo la clase mediática y la clase política. Se está mal acostumbrando porque está interpretando a Milei a partir de los cortes de 10 segundos de discurso de 2 horas. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Recortan lo que no te gusta y interpretas a Milei en base a una suerte de sumatorio de cortes que no reflejan lo que es Milei, porque la ciudadanía que le gusta a Milei escucha otras cosas de Milei. Ahora, lo he dicho y con esto ya cierro al menos esta primera intervención. Cuidado con pasar de subestimarlo a sobreestimarlo. Milei tiene hoy en día 1 de cada 5 argentinas y argentinas con derecho a votar. Me dirán, no, pero sacó un 30%. Sacó un 30% sobre voto válido. O sea, sobre la gente que fue a votar. Si miramos el padrón electoral, o sea, la sociedad argentina de verdad, la que existe en la Argentina, o sea, la que se quedó en casa también es sociedad argentina, o esa no se quedó en casa. Esa no existe. Bueno, 1 de cada 5 apoya a Milei. Esta semana me hicieron entrevistas y una de ellas me sorprendió. Milei ya es como el kirchnerismo. Y le digo, pero si acaba de dar 2 pasos. O sea, si Cristina llegó al 55% una presidencial. ¿Ha obtenido un resultado importante? Sí. Decimos desde CELAC que es sólido, sí. Que es un fenómeno político electoral, sí. Que tiene un triple componente, una parte ideológica, otra parte de bronca y otra parte mesiánica. Es más, no queremos caer en el error. Cuando decimos bronca, yo no estoy ridiculizando negativamente lo de bronca. La ciudadanía tiene derecho a tener bronca, o es que no tenemos bronca nunca en la vida. Yo cuando pierde el Barça tengo bronca, ¿eh? Y cuando le hacen una injusticia a mi madre, tengo bronca. ¿Es incompatible tener bronca con tener ideologías? No, no son compartimentos estancos, no son excluyentes, no caigamos en ese maniqueísmo de no bronca. Bueno, bronca, la gente tiene derecho a tener bronca. ¿O es que después del 2001 no hubo bronca y se canalizó con un proyecto? O sea, complejicemos, tampoco ahora pasemos a hablar de que Milei es el hegemón. O sea, yo recuerdo en el 2015 que María Eugenia Vidal iba a ser presidenta durante 25 años seguidos en la Argentina. Recuerdo muy bien el año 16 de esto. Y parece que no le fue tan bien. He visto a, no sé, Albert Rivera en España ser el wow, ¿no? Presidente. Y bueno, Lasso, ahora que estamos con Lasso, ¿no? Parecía que iba a venir para quedarse 25 años seguidos en el Ecuador. 2 añitos, chao, chao. Bueno, seamos un poco de prudente o relativicemos los temas de Milei. Caractericémoslo, analicémoslo, estudiémoslo, pero ahora no pasemos a que solo existe Milei en el orden político electoral argentina. 1 de cada 5 le apoyaron. Y a mí me parece que creo que es interesante. Lo que sí es cierto es que está convencido de lo que dice, como lo dice. Y es cierto que ha traído algo nuevo, fresco. También Juan Grabois ha traído algo fresco y ha sacado 1,5 millones de votos, con un absoluto ninguneo mediático y con todo en contra. Y parece que se quedaron viejos. Al menos por ahora, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio tienen que repensar internamente en los 2 espacios políticos electorales el por qué se quedaron viejos. Es interesante. Y ahora sí que cierro de verdad. Ahora, el partido está totalmente dividido. No tengo ni la más remota idea de lo que va a pasar. Si es que hay 3/3, yo soy más de hablar de 5/5.
porque hay 3/3 más los que no fueron a votar, más los que votaron a partidos pequeños, que son 3,5 millones de votos. O sea, 3,5 millones de votos que se repartieron. Más de 5 o 6 millones que no fueron a votar, más los 3, por lo tanto ya son 5/5 si vale el juego de palabras. Vaya Luna, ¿tú contenta con Axel? Sí, la verdad que el partido está complicado y es totalmente abierto. Sí me parece interesante esto, ¿no? Un análisis que tiene que ver con una retrospectiva de análisis rigurosos que venimos haciendo. No es porque hayamos acertado, pero sino que venimos hablando de los tres tercios desde mayo y de una figura y un análisis sobre la figura de Milei bastante seria y rigurosa. Ahora también, porque si no los opinadores del diario del lunes, bueno, es medio complejo. Con este análisis que nosotros venimos haciendo, con las encuestas en Argentina que venimos haciendo, tampoco podemos afirmar que la sociedad es de extrema derecha, porque Milei ha sacado un 30% de los votos, como también lo veníamos planteando de CELAC, porque también en las encuestas de Argentina, la sociedad o gran parte de la sociedad afirma que estaría de acuerdo con estatizar el litio, con que estaría de acuerdo que recursos del Estado los tenga el Estado, con que estaría de acuerdo que se sostengan los derechos ya adquiridos, por lo cual el análisis es amplio, no significa que el partido esté totalmente cerrado, ni que la sociedad de un día para el otro se hizo fascista o se hizo facha. Entonces me parece que está bueno y es interesante ir paso a paso con los análisis, con las encuestas y con los estudios que venimos haciendo, tener una mirada más macro, no apresurada el día después que todos salimos a decir que Milei es el próximo presidente, que ya está todo perdido, sino también ir viendo pasito a pasito cómo se da y cómo viene actuando la sociedad argentina. Lo que sí sentimos es que hay una disputa electoral y política de ideas. Hay un autor que siempre lo citamos que se llama Leikov, que él habla de que la ciudadanía puede tener sesgos conservadores en algunas variables, la inseguridad, inclusive en el tema de dolarización, pero puede ser muy progresista o nacional popular o de izquierdas en otro conjunto de variables, como bien decía Bahía. Eso es, Leikov le llama el biconceptualismo. O sea, cada ser humano no somos monolítico en todo de izquierdas, todo de derecha, todo. O sea, abramos un poco esta complejidad, porque si no aceptamos que está en disputa la matriz ideológica hacia adelante, el proyecto político, entonces cuando ya pierdes de partida. No. Y además es que los resultados, el peor resultado de Unión por la Patria está a 3 puntos del mejor resultado del Superman Milei. O sea, el mejor resultado de Milei solo está a 3 puntos. ¿Eso está diciendo que ha hecho un buen resultado electoral Unión por la Patria? Efectivamente no. Se cayó de 48 hasta 27, ha caído 21 puntos de votación. Gaby, ¿cómo analizas lo que ha ocurrido en la Argentina? Bueno, un elemento que quisiera agregar a todo lo que decía es que es impensable un Milei sin una crisis económica y con una situación de preocupación de la gente en el ámbito económico tan fuerte, Alfredo. Esa base es importantísima. Y la respuesta puede venir de derecha o de izquierda. En el caso de Milei, vino de derecha y hubo un 30% de la gente que asumió esa respuesta como la respuesta correcta para resolver los temas. Ahora, también hay, para mí, a mí me impresionó mucho la votación que obtiene Grabois. Nosotros habíamos hablado de un 5 o 6% y estuvo en esos márgenes, pero hay que leer ahí qué está buscando esa población que votó por Grabois. El tercer elemento que quisiera agregar es esos 5/5 de los que tú hablabas. Hay un quinto que no fue a votar, bueno, habrá que ir a buscar ese voto. Y no lo va a ir a buscar solamente Unidos por la Patria, lo va a ir a buscar todo el mundo. Ahora, ¿con qué lo vas a ir a buscar? Esa es una primera pregunta. Segundo, hay un quinto que es el de que se divide en realidad en dos, entre los que votaron por Larreta y los que votaron por Burrich. Yo tengo una pregunta, ¿los que votaron por Larreta estarán más cerca de votar por Milei o estarán más cerca de votar por Unidos por la Patria? Ahí tengo mis dudas. Inclusive el propio Milei en una entrevista hace unos días planteaba al aire esta misma duda, ¿no? Entonces creo que hay todavía mucha tarea que hacer. Tampoco hay tanto tiempo
la situación económica de la gente no es que esté mejorando. Probablemente la devaluación de 21% que se hizo en estos días tenga sus efectos duros y más o menos rápido, ¿no? Yo tengo unos datos que dar, ahora le quiero dar la palabra también a Leandro, que para mí son muy importantes, hemos hecho los cálculos con mucha lupa. Juntos por el Cambio perdió entre las elecciones presidenciales del año 2019 y las PASO del año 2023 4 millones de votos. Estoy redondeando para no cansar con decimales y todo eso. 4 millones de votos. Unión por la Patria, lo que era el Frente de Todos en el 19, la presidencial, con respecto a ahora, perdió 6,5 millones y medio de votos. 6 millones y medio de votos. ¿Dónde fueron a parar todos esos 10 millones y medio de votos? ¿Dónde fueron a parar? Claro, efectivamente Milei se quedó con un gran porcentaje. Pero no, lo interesante es ver el trasvase. El 80% de los votos que perdió Juntos por el Cambio se fue a parar a Milei. El 80% de los votos de Juntos por el Cambio, los que perdieron, se fue a parar a Milei. Y en torno al 20% aproximadamente de los votos de Unión por la Patria se fueron a parar a Milei. Dicho de otro modo, de Unión por la Patria todavía tienen un 77% de los votos perdidos que están en la casa. Están esperando en la casa. Es más, si yo fuera, cosa que no soy, un candidato dentro de Unión por la Patria, lo primero que hubiera dicho el lunes es agradecerle a la gente que no fue a votar a ninguna otra fuerza de la derecha y que se quedó en casa. Casi tenía derecho a quedarse en casa. Es entendible que se hubiera quedado en casa. Es más, yo le doy las gracias porque no haya ido a acudir a votar ni a Milei, ni a Bullrich, ni a Larreta. Porque quiso decir, voy a seguir esperando a ver si me convencen. Es mucho el porcentaje de voto que está esperando en la casa. Por lo tanto, mi corolario en este sentido es que, cuidado, en campaña, Unión por la Patria tiene que buscar los votos en los barrios, en las casas, no en el centro ideológico inexistente en la Argentina. Es en el barrio, en la casita. Ahí donde la gente quiere escuchar y sobre todo quiere propuestas. Yo creo que si no se toman decisiones salariales en el cortísimo plazo, la gente va a seguir quedándose en la casa. A lo mejor no vota nadie más, pero se va a quedar en la casa. Es decir, para mí hay una cuestión económica, como decías, Gaby, que es fundamental, y esta primera semana al menos no ha habido grandes certezas en materia de lo que le importa a la gente. Precios y salarios. Lean, ¿querías decir algo más? Dos cositas, Alfredo. En primer lugar, en referencia a la pregunta que se hacía Gaby sobre el electorado de Larreta, ahí resta definir qué pesa más, si el antiperonismo o antikirchnerismo de ese electorado o si realmente es un electorado de centro-derecha, centro-izquierda, socialdemócrata, que podría inclinarse más por Larreta. Y en segundo lugar, una conclusión que a fin de cuentas Milei parece ser como la versión más desembosada y leal a los intereses del empresariado, que tienen un gran objetivo detrás de la lucha, la famosa lucha contra el gasto político, que es en realidad la lucha para bajar aún más el costo de la mano de obra. Entonces, no sería de extrañar que de acá a octubre haya un apoyo muy explícito del empresariado argentino, de los grandes ricos de este país y además también de los medios de comunicación que ya estos días lo estuvieron tratando a Milei como si ya fuese el presidente electo. Y con total impunidad le dejaron decir a Milei que estaba listo para asumir el día de mañana. De hecho, en Argentina hay ya ejemplos que no me tengo que rememorar al siglo pasado, sino en el 2015, que el que ganó las PASO no ganó las presidenciales. O sea que ha habido los dos casos. En el 19 fue quien ganó las PASO, ganó las presidenciales. En el 15 quien ganó las PASO perdió las presidenciales. Yo creo que todavía queda mucha discusión política. Lo que me parece sumamente importante, creo que por parte de Unión por la Patria lo que tiene una tarea es que además tiene la gran capacidad de poder tomar medidas. No solo tiene la posibilidad de hablar, sino de tomar medidas. Y es decir, ¿qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué va a pasar con la deuda de los hogares? No solo con la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En la Argentina hay un gran problema de la deuda, del endeudamiento de los hogares. Más del 55% se autopercibe endeudado con la familia, con el del barrio, con el de la esquina, con el banco, con una empresa, con una tarjeta. ¿Por qué no se plantea una suspensión al menos de 6 meses de carácter urgente para proteger a la ciudadanía? Bueno, hay un montón de temas infinitos, y a mí me parece que salvo que se siga abusando de hablar de macroeconomía, olvidándose de cotidianidad microeconómica, social. Yo creo que ahí hay un debate que hay que resolver y hay que discutir. Igualmente, y creo que ese es el tema, más que hablar de Milei, hay que hablar de lo que contrasta con las ideas de Milei. Yo creo que se puede caer en el error
de hablar de Milei sin saber cómo juega Milei. Y esta es la sensación que he tenido estos días. Milei para arriba, Milei para abajo, y Milei sacará. Y además hay una cuestión de que me fascina y es ahora todo el mundo empieza a opinar, ¿ganará Milei, ganará Bullrich, ganará Milei, ganará Bullrich? Y no es mejor que se dediquen a hacer política y dejen la rosca y el comentarismo para otro día. No sé, a veces uno piensa que son momentos de la gran política. Gaby, de cara hacia adelante, si tuvieras que sugerirle al oído algo a los que toman decisiones de Unión por la Patria, con tu expertise en Bolivia, cuando pareciera que a veces está todo perdido, ¿qué le dices? Bueno, que hay que hacer las cosas concretas. Ojalá hayan algunas medidas más parecidas a las que se hizo congelando el precio del combustible por lo menos hasta octubre, y hayan más de esas medidas que las de poder aumentar 21% la devaluación, ¿no? Yo creo que hay que caminar por ahí. Estoy de acuerdo contigo, hay que buscar a la gente en sus casas, en su barrio, en su escuela. Tercero, creo que hay que escuchar más a quien sin nada logró conseguir 1,5 millones de votos, que me parece una hazaña, sin nada, con un mondadientes, como dice él, porque sí presentó desde la izquierda medidas concretas. ¿Cuáles de esas medidas concretas pueden no solamente proponerse de cara a las elecciones, sino instalarse en la vida de la gente cotidianamente en este tiempo que queda? Hablaremos, ¿no? Hablaremos mucho, mucho, mucho más de Argentina como parte de la disputa política. No solo es importante para la Argentina, sino en estos días afuera me di cuenta que importa, importante en términos de América Latina. Vamos a hacer una mini parada, una mini parada y nos queda un ratito más en la pizarra. Y sí, ¿se acuerdan en un país de estos que le dicen desarrollado, que donde los ciudadanos son súbditos de un rey o de dos, y donde hubo elecciones y todavía no hay gobierno? Estos países serios, estables que tenemos en el imaginario, o sea, España, ¿no? ¿No? Este país tan serio. La pregunta del millón es, ¿qué va a pasar? Esa es la pregunta que va a pasar. Y dirán, pero ya ha habido, ya hay gobierno, y todavía no. Lo que ha habido es la constitución de la mesa del Congreso. Es decir, ¿por qué en España no se vota presidente? Se vota diputados, ¿no? Asambleístas, congresistas, depende, en cada país se le llama de una manera, ¿no? Pero es el legislativo lo que se vota. Y el legislativo ahora tiene que definir cómo se elija al presidente. Hay que sumar mayorías. Lo que sí hay es un primer acuerdo, y es que Junts, el partido de la Cataluña conservadora, independentistas catalanes más conservadores, donde la figura más visible es Puigdemont, que era el presidente de la Generalitat de Cataluña, que hoy en día vive en Waterloo, en Bruselas. Esto no es una serie de Netflix, ¿eh? No, 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 no hay ingenio creativo para esto. Bueno, pues desde Waterloo han dado los votos a favor al Partido Socialista para que conformen una mayoría para conformar, valga la redundancia, la mesa directiva del Congreso. Ahora bien, ¿esto significa que este acuerdo se extrapolaría al acuerdo ya para elegir presidente? Bueno, es un primer término, pero lo que tengo información es que Junts per Catalunya va a pedir mucho más y va a pedir desjudicializar todo lo que está pasando con Puigdemont. Dicho de otro modo, va a pedir que dejen de joder y déjenme indultado o amnistía, y esto no es un tema fácil. España es un país muy complejo, mejor dicho, es un estado muy complejo porque tiene muchas nacionalidades que participan. No solo es Bolivia la que tiene 36, 37, no tenemos tanto en España, pero a ver, unas pocas hay. Esto implica que es difícil llegar a este tipo de acuerdos porque cuando se cede para los catalanes hay un sector de la ciudadanía española que no lo ve bien. Entonces hay un dime y direte. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues el rey de España, sí, no se rían, el rey de España tiene que decidir si le permite al candidato más votado, Feijóo, que intente conformar gobierno, que no puede, o le dice a Pedro Sánchez, andate tú y conforma gobierno. Se dirá, pero eso está escrito en un país serio, ¿no? ¿Saben ustedes esto de la seguridad jurídica y todas estas cosas? Pues España tiene una constitución donde el artículo que define que el rey le tiene que dar pie a conformar gobierno no dice bajo qué criterio. Y después me hablan de seguridad jurídica, no sé, de Evo Morales, de los Kirchner. Seguridad jurídica, o sea, es un quilombo.
Es un quilombo Bajo importante. criterio divino, Alfredo. Criterio divino, iluminado por Dios y el Rey y los santos evangelios. A partir de ahí, y lo estoy diciendo tal como es. Así que no sabemos. ¿Se ha dado un paso para conformar gobierno y que no exista repetición de elecciones? Sí. ¿Es definitivo? No. Porque hay otra negociación superior, porque no es lo mismo lo que negocio para que conformes parte del legislativo a lo que sería presidente. ¿Y qué pasa? Puede ser un gobierno muy débil porque lo primero que se aprueba es un presupuesto en octubre y a partir de ahí pues veremos a ver cuánto llega, si es que llega el próximo gobierno. No podemos explicar las cosas mejores porque son igual de complicadas. O sea, lo de las encuestas en México, lo de la muerte de un asesinato en Ecuador, que no hay gobierno en Ecuador, en España, que en Argentina no lo podemos explicar de otra forma. Es lo que hay. Es lo que hay, así lo intentamos. Seguimos en la pizarra.